información determinan la forma en que se hacen los negocios. Las empresas necesitan explorar su mayor recurso, que es la información. Este análisis permite que se realicen tendencias para que se obtengan parámetros que permitan optimizar la toma de decisiones. Esto es lo que nos reúne en esta oportunidad. Vamos a presentar en esta oportunidad un tema muy interesante, que es Data Warehouse. Data Warehouse es uno de los procesos que ayudan a la toma de decisiones en inteligencia de negocios. En esta oportunidad vamos a empezar esta exposición con mi compañero Pablo Rengifo Sagiay, quien nos va a dar una presentación acerca de este tema. Bien, continuando con las exposiciones, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la necesidad de un Data Warehouse. ¿Por qué la necesidad de implementar un Data Warehouse? Si bien es cierto, una de las claves del éxito actualmente para las empresas modernas es la información, el acceso a esta información correcta, en el tiempo adecuado, en el lugar correcto y en la forma adecuada. Muchas veces la gran cantidad, la gran gama de información que se almacena dentro de una empresa, muchas veces no se sabe ni cómo manejarlo. Es ahí que nace el almacén de datos o Data Warehouse. Un Data Warehouse proporciona acceso a datos corporativos o organizacionales. El Data Warehouse no contiene solamente datos, sino un conjunto de herramientas, la cual nos va a permitir hacer consultas, análisis y presentación de esta información. De los datos al conocimiento. ¿Por qué de los datos al conocimiento? Porque un dato viene a ser un conjunto de información y que a su vez este conjunto de información se hace conocimiento. Cuando los datos se ponen en contexto, se convierten en una información, y esta información da lugar, esta información sintetizada da lugar, con la ayuda de experiencia, se llega a un conocimiento. Siguiente. Definiciones de Data Warehouse. Según el autor William Inman, define a Data Warehouse como una colección de datos orientados a un tema, integrados o no volátiles, variantes en el tiempo, organizados para el apoyo de la toma de decisiones. ¿Por qué se dice que no son volátiles? Pues estos datos no se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque estos datos con el tiempo nos van a ayudar para la toma de decisiones, para el análisis, para una futura toma de decisión, para un futuro análisis estadístico, etc. Según Brad Kimball, un Data Warehouse es una copia de los datos transaccionales específicamente diseñado para realizar consultas y análisis. Bueno, como definición, en conjunto tenemos que un Data Warehouse o un almacén de datos es un repositorio estructurado a nivel de empresa de datos orientados hacia áreas de negocio que contienen datos históricos que están preparados para facilitar la toma de decisiones. Como les había comentado, estos datos históricos no se pueden borrar, pues nos va a servir a la empresa para tomar posteriores decisiones futuras. Con estos datos se va a realizar análisis para ver el nivel o ver de una manera futura de cómo va a funcionar la empresa o qué pronósticos, digamos, de tanto del nivel de negocio que vamos a tener en un futuro. Análisis del concepto de Data Warehouse. El Data Warehouse es una colección de datos que están almacenados en un lugar diferente a donde se almacenan los datos de las aplicaciones. Los datos en el Data Warehouse están integrados, lo que no sucede en el sistema transnacional debido a que solo almacenan información relevante a un área usuaria o a la operatividad del sistema. Como tal, ya el Data Warehouse es un sistema que se archiva información no solamente de un área, sino a todo lo que está basado en una empresa, no solamente a como los sistemas transnacionales que van las informaciones por área. Por ejemplo, el
física, el área de informática, por diferentes tipos de áreas que utilizan o que pueda ser necesario para una empresa. Siguiente. Los datos en el data warehouse están orientados a un tema de negocio. Se tienen modelos que representan las entidades del negocio. Los datos en el data warehouse son no volátiles, es decir, que se guardan los datos históricos, usualmente no se elimina registro. Como decía, el data warehouse, por decir, si tu empresa viene siendo de aquí hace 50 o 100 años hacia atrás, se puede decir, tú no vas a eliminar los registros que tu empresa tiene de aquellos tiempos atrás, solo actualizas la información, guardas la información, todo lo que vas pasando, vas actualizando, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Siguiente. Los datos en el data warehouse son variantes en el tiempo, dependiendo del tiempo que tú vas pasando, porque muchas veces, si no se dan cuenta, todos nos damos cuenta, nosotros como estudiantes a veces que vemos, hay empresas que decaen, hay empresas que suben. La empresa, por decir que a veces pasan por un mal momento, tienen información relevante, ¿no? Que por esto, y a veces el data warehouse interviene en ese caso para que tú tomes una mejor decisión, para que tu empresa crezca o pase o sobrepase el momento en que la empresa está pasando en ese momento. Componentes funcionales de una data warehouse. Los componentes funcionales de una data warehouse se habla por bloque, como son 5 bloques que tenemos. El primero es el bloque de bases de datos operacionales que capturan los datos y son la red de datos del data warehouse. Un bloque de extracción, transporte, transformación y extracción y limpieza. Encarga de los datos en el bloque responsable de poblar el data warehouse. En este bloque también es conocido como el staging area. Almacén o base de datos de data warehouse es donde se almacena la información integrada, orientada al tema histórico actualizada. Bloque de explotación o acceso, que es donde se encuentran las aplicaciones que permiten el acceso, exploración y análisis de los datos. En este bloque de acá nos permite que tú puedas acceder a la información, puedes tener, por decir, información para que tú puedas actualizarlo o tener alguna información que a ti te esté haciendo falta o para que tú puedas generar algún proyecto para la empresa. Métodos, que es otra base de datos que contiene información acerca de los datos que hay en el data warehouse, acerca de los procesos y acerca del negocio. Vamos a continuar con la exposición. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del data warehousing, que como definición tenemos que es el proceso de construir un data warehouse, el cual es un proceso continuo e incremental, la cual permite transformar datos en conocimientos, la cual es un proceso complejo en el que se transforman e integran los datos y pueden ser sintetizados en las etapas representativas de un método industrial, que como vemos en la siguiente frase o en el siguiente gráfico, como por ejemplo para ensamblar las materias primas, como por ejemplo los datos de diferentes fuentes, según instrucciones específicas, ya puede ser el modelo, para realizar un producto terminado, los datos listos para la consulta, exploración o análisis, guardados en un almacén de datos. El data warehouse, para que este esté disponible a los clientes o usuarios finales. Aplicaciones analíticas. Un data warehouse no se construye en una sola iteración. Cada tema tratado se descompone en un conjunto de iniciativas que vienen a ser las aplicaciones, que a su vez cada aplicación debe estar claramente definida, como los objetivos, los actores, frecuencia y periodicidad del análisis. Las aplicaciones deben ser controlables y proporcionar resultados tangibles
en plazos menores a 6 meses, que corresponden al plazo medio de realización de una aplicación. La descomposición en aplicaciones aporta numerosas ventajas, como genera dificultades sobre ciertos temas, como los relacionados con la infraestructura técnica y organizativa, que necesitan ser visualizados globalmente dentro de una arquitectura. Componentes funcionales como proceso. De los 5 componentes funcionales de Data Warehouse que se estudiaron, más que todo en datos anteriores, se pueden visualizar 3 desde el punto de vista de los procesos. Los componentes funcionales que son parte del proceso son la adquisición de datos, el almacenamiento y el acceso por parte de usuarios finales. Como primer punto tenemos la adquisición, que básicamente consiste en recoger los datos útiles del sistema de producción, la cual se debe identificar los datos que sean necesarios para atender los requerimientos de información. Luego, planificar las extracciones con el fin de evitar saturación en la red o afectar al sistema transaccional de producción. En este caso, los procesos de extracción deben estar sincronizados con la finalidad de garantizar la integridad de la información, la cual los problemas que surgen al hacer esta sincronización puede ser muy complejo. Como punto 2 tenemos el almacenamiento. El componente básico del soporte del almacenamiento viene a ser el Database Management System, que es el módulo de base de datos que debe tener las características que permitan responder eficientemente a las exigencias de las consultas analíticas. Para lograrlo debe contar con diversos recursos, como el paralelismo, la optimización del indexado con la finalidad de acelerar las consultas agregadas, ordenamientos y agrupaciones. Como tercer punto tenemos el acceso, que será mediante herramientas o aplicaciones de datos de tipo cliente-servidor, o herramientas que pueden utilizarse desde la web. Hay aplicaciones de acceso que se pueden desarrollar, que es también muy grande, la cual sea el tipo de herramienta que tendrá que adaptarse a las exigencias, sea cual el tipo de herramienta sea que sea necesario para obtener dichas informaciones. Las infraestructuras. Para hacer frente a las necesidades de Data Warehouse, el papel de la informática es definir o integrar una arquitectura sobre la que se implementará el Data Warehouse, en la cual se debe considerar 2 niveles de infraestructura en un Data Warehouse, que la primera infraestructura, que viene a ser técnica o conjunto de componentes materiales y programas, y la infraestructura operativa o conjunto de procedimientos y servicios para administrar los datos. Por otro lado, la infraestructura técnica se compone de productos que implementan las tecnologías elegidas, integrados en un conjunto coherente y homogéneo. Por otro lado, la infraestructura operativa se compone de todos los procesos que permiten, a partir de los datos de producción, crear y gestionar el Data Warehouse. Buenas noches, profesor, compañeros. Para seguir con la exposición tenemos los indicadores de gestión conceptos. Esto va mayormente para algunos proyectos que estamos realizando. Dentro de la gestión tenemos los objetivos específicos y los contenidos que van a topar durante el tema. Tenemos reconocer los indicadores y su definición. Nos dice la clasificación. Nos dice que es un conjunto de componentes en que un sistema tiene un objetivo específico. Esto quiere decir que durante un proceso o un proyecto de lo que uno se elabora, la importancia de la tarea que según se va a necesitar. Esto quiere decir que debemos recordar que aquello que no se puede medir, que no se puede controlar, para medir debemos determinar ciertos valores. Es decir, un indicador normalmente que debemos conocer
qué indicadores son muy importantes dentro del proyecto. Normalmente un indicador es una variable dimensional unitaria expresada con un coeficiente correlativo con dos variables cualesquiera. Bueno, la importancia de los indicadores. La importancia de los indicadores, esto quiere decir que, por ejemplo, en unas empresas es referente que los indicadores sean muy importantes, porque gracias a los indicadores podemos nosotros corregir algunos errores que dentro de las empresas están fallando. Expresar los resultados, ser simple, ser significativo y ser coherente con algunas cosas que lleva a cabo los indicadores, corregir dichos errores. Los contratores de un indicador tenemos. La importancia de un indicador radica en la particularidad de tomar al usuario en un estado actual del sistema. Si se desea saber el estado actual de la presión del ser humano, es un ejemplo que nos ponen para ver los indicadores. Dentro de eso tenemos algunos aspectos las importancias de un indicador que nos indica, dicen que un indicador además debe revelar el estado del sistema que nos permitirá tomar decisiones preventivas y correctivas. Como había mencionado, ¿no? Que estos indicadores hacen que uno mejora en algunos proyectos, en las tareas dentro del área que se va a realizar. Bien, el ejemplo de estos indicadores, vamos a tener lo siguiente, que es medir, ¿qué es lo que vamos a medir? El grado de satisfacción del servicio al cliente, ¿sí? Este es un valor muy importantísimo en estos días, ya que la satisfacción del cliente pues es lo que en la empresa hace de que tenga un valor agregado. De esta manera para más clientes y se hace mucho más poderoso. Los indicadores y para esto deberíamos ver estos indicadores: el número de quejas de los clientes, los números de sugerencia con quejas de un determinado tipo, ya que no solamente van a ser por el tipo de producto que tienen, sino también de los servicios como los han atendido, porque dentro de las empresas no solamente se vende el producto terminado, ¿sí?, sino que se vende también el servicio. Ahorita en este mundo donde tienes que ganarte al cliente de todas las maneras posibles, es muy importante esto, ¿sí? Las acciones que se deberían tomar es, si el número de quejas es muy alto, se deberían tomar acciones correctivas sobre el producto o el servicio propiamente dicho, ¿ya? Anticipadas o también después, aunque es siempre mejor tomar acciones antes de que ocurran estos imprevistos, ¿sí? En el ejemplo que vemos en la diapositiva, el indicador da referencia a esto, lo que les estoy mencionando. Valores encontrados, como ejemplo tenemos que se encontraron 150 quejas. Hay que ver si esto está afectando al negocio y de qué manera, en qué cantidades afecta al negocio. El valor de referencia, máximo 50 quejas, correctiva y prevención. De esta manera es que se hace un esquema para determinar este tipo de casos, ¿sí? Siguiente. En tipos de indicadores, podemos clasificar los siguientes indicadores. Indicadores de cumplimiento, de evaluación, eficiencia, eficacia, gestión. Indicadores de cumplimiento indica el ratio de obtención de una tarea en particular, ¿ya? Por ejemplo, va a ser el cumplimiento de la elaboración de reportes, muy importante. Indicadores de evaluación, otro punto, indica el rendimiento en el desarrollo de una tarea. Indicadores de eficiencia, indica el ratio relacionado con el tiempo invertido en el desarrollo de una tarea. Indicadores de eficiencia indican la capacidad en el desarrollo de una tarea, es decir, el haberlo realizado de manera óptima.
indicadores de gestión indican la manera en que el proceso se está realizando, mide la capacidad de administración con respecto a un proceso y es vital para entender el día a día de la empresa. Los ejemplos de estos indicadores siguientes, por favor. Tenemos aquí algunos. En el siguiente ejemplo precisa 5 indicadores de una entidad educativa en el área académica específicamente, ¿ya? Porque dentro de una entidad educativa pues hay muchas otras áreas, ¿no? Tenemos el área de administración, lo que brinda servicios al colegio, a la entidad educativa, la que sea, y entre otros tipos de áreas. En este caso va a ser la entidad educativa. En el primer punto tenemos promedio de notas. ¿Y de qué manera? Por alumno, aulas, ciclo, los globales de los ciclos por año, carrera, nota promedio global de la entidad, promedio de test, satisfacción, agregados de aula, cómo va este tipo de número de veces en que se realiza el plan de estudios en un año, número de matriculados, número de traslados. De esta manera es el que se realizan los procesos aquí en Data Warehouse, se tienen en cuenta todos este tipo de ejemplos, como vemos aquí el ejemplo de la entidad educativa. Así que de esta manera estaríamos dando la introducción a este tema muy importante del Data Warehouse, ya que es un tema muy importante que beneficia a toda empresa que quiera competir en este mundo donde están inmersos en la tecnología, y es un tema muy importante. Ya nuestros próximos compañeros, las próximas exposiciones estarán dando un alcance mucho más a profundidad de este tema, y esperando verlo respecto a alguna duda que ustedes tienen. Vamos a quedar aquí y vamos a finalizar de esta manera, agradeciendo por escucharnos esta noche. Se despide de ustedes, nuestro grupo en general, así que muchas gracias. Esperando haber cubierto sus dudas. Se despide de ustedes el primer grupo en exponer. Se despide de ustedes el servidor Denis Vázquez Gutiérrez, John Antonio Rodríguez, Daniel Pablo González Rodríguez, Paula Valquimosa Quiray, Alias Román Laulate. y esto fue todo. Muchas gracias.